Feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. Vamos a hablar un poco qué son los números de oxidación, también llamados estados de oxidación. ¿Qué es un número de oxidación? Es un número entero que pone un átomo cuando va a formar un enlace químico. Son los números de electrones que pone en juego. Cuando un átomo tiende a ganar electrones, estos números van a ser negativos, y cuando tiende a perderlos, estos números serán positivos. Hay una serie de reglas, pues entonces, que vamos a ver rápidamente para encontrar los números de oxidación en moléculas o especies químicas. La primera regla de ellas es que todo elemento que está solo o combinado consigo mismo tiene número de estado de oxidación igual 0. Por ejemplo, si yo me encuentro con el calcio, como está solo, entonces tiene número de oxidación 0. Si está combinado consigo mismo, por ejemplo el cloro, también tendrá número de estado de oxidación 0. Incluso hay algunos átomos que se pueden combinar consigo mismo varias veces, como el fósforo. Acá también el número o estado de oxidación va a ser igual a 0. La segunda regla nos habla de que el hidrógeno en la mayoría de los compuestos químicos va a tener estado de oxidación igual a +1. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico, entonces acá el hidrógeno va a tener número o estado de oxidación igual +1, y así en la mayoría de los compuestos, como el agua y otros ácidos. Pero tiene una excepción. Cuando forma compuestos llamados hidruros, tendrá número de oxidación igual a -1. ¿Qué son los hidruros? Son compuestos químicos donde el hidrógeno se mezcla con metales o elementos muy electropositivos. Por ejemplo, el hidruro de litio, que tendremos LiH. Acá el hidrógeno sí tendrá estado de oxidación igual a -1. Por ejemplo, el hidruro de calcio. Acá también el hidrógeno tendrá estado de oxidación igual a -1. O el hidruro de aluminio. Acá también el hidrógeno tendrá estado de oxidación -1. Pero en la mayoría de compuestos va a tener estado de oxidación igual +1. La tercera regla nos habla que en la mayoría de compuestos el oxígeno tendrá estado de oxidación -2. ¿En qué compuestos? En los óxidos, en los hidróxidos, en las sales, en los ácidos, excepto en los peróxidos. En los peróxidos el oxígeno va a tener estado de oxidación igual a -1. ¿Qué son los peróxidos? Son compuestos químicos donde se forma el enlace oxígeno-oxígeno. Este enlace es inestable, por eso el número de peróxidos es poco. Por ejemplo, el agua oxigenada. Acá el oxígeno tendrá estado de oxidación igual a -1. Esa es nuestra tercera regla. Nuestra cuarta regla, ¿qué nos dice? Que en una molécula la suma de todos los estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Por ejemplo, en el ácido nítrico, la suma de todos los estados de oxidación multiplicados por los subíndices que me indica el número de átomos de la molécula. Por ejemplo, esta molécula de ácido nítrico tiene un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Acá nos apoyaremos de las reglas anteriores. Por ejemplo, sabemos que en la mayoría de compuestos el hidrógeno es +1 y el nitrógeno no lo sabemos, tendremos que hallarlo, pero sabemos que el oxígeno vale -2. Entonces vamos a multiplicar los subíndices por las cargas o números de oxidación de la molécula. 1 por 1, +1. 3 por -2, -6. Tenemos entonces que qué número tendremos que colocar acá para que la suma de todo me dé 0. Entonces ese número será +5. 1 por 5, +5. Y si sumamos todo, +1, +5, -6, me da 0. O sea que, basándonos en esta regla, podemos hallar números o estados de oxidación de elementos que tenemos en una molécula.
también apoyándonos de nuestra segunda y nuestra tercera regla, donde el hidrógeno vale más 1 y el oxígeno vale menos 2. Nuestra quinta regla nos dice que el estado de oxidación de una molécula, la suma será igual a su estado de oxidación total. Por ejemplo, tenemos esta especie química que tiene 2 rayitas acá. Estas 2 rayitas quiere decir que la carga total vale menos 2. Esto es un ion. Entonces acá la carga, la suma de las cargas o números de oxidación ya no me puede dar 0, sino que me tendrá que dar menos 2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabemos que el estado de oxidación del oxígeno vale menos 2. Multiplicamos como en el paso anterior, 4 por menos 2 me da menos 8. Ahora, ¿qué número tendremos que colocar acá para que la suma me dé menos 2, como nos está indicando el ion? Entonces acá el azufre, para que la suma me dé menos 2, tiene que valer más 6. Más 6 menos 8 me da menos 2. O sea que el estado de oxidación acá del azufre será más 6. Bueno, para terminar, entonces, ¿para qué me sirven los números de oxidación? Pues para varias cosas. Primero, para la nomenclatura, para saber cómo se llaman los compuestos químicos. Segundo, también en procesos de balanceo. Procesos de balanceo como en procesos de óxido-reducción. También en otros procesos de termoquímica y de flujo de electrones, como celdas electroquímicas o celdas galvánicas, o sea, en toda la parte de electroquímica.